Nuevamente agradezco al Señor esta oportunidad que me da de estar delante de Él y delante de ustedes. Como lo hemos venido anunciando, tenemos hoy la continuación de Marcos, el estudio de Marcos, y creo, hermanos, que de por sí el título que algunos de ustedes pudieron ver en la red o se envió al grupo, nos puede generar un poquito así como de expectativas, ¿sí? Porque el título es Alta Traición y Profunda Devoción. Así que oremos para adentrarnos ahora en la palabra del Señor que Él ha preparado para nosotros en esta tarde. Oremos a nuestro Dios. Señor, nuevamente, Padre, recurrimos a ti. Estamos convencidos, Señor, de que nuestras palabras jamás serán suficientes, Padre, porque ciertamente tú has ordenado predicar, pero deseamos, Señor, que se cumpla aquello que has prometido, en que tú camines, Señor, en las palabras del predicador, que tú tomes, Señor, lo que es tuyo en esta reunión. Toma, Señor, por favor, nuestros corazones, que tu palabra nos quebrante, nos fortalezca y, Padre, que podamos seguir confiando en tu buena provisión, la buena provisión de tu Espíritu para hacer las cosas que te agradan y, Padre, que delante de ti, Señor, siempre andemos en sinceridad de corazón, Señor, en humildad y en humillación por nuestros pecados. Gracias por este tiempo. Padre, pedimos de tu manifestación en cada una de nuestras palabras, Señor, de nuestros pensamientos, de la reflexión de nuestro corazón y, Padre, nuestra vida entera esté, Señor, consagrada a ti. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, continuamos con Marcos capítulo 14, así que vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 14, verso número 1. Recuerden que venimos de una serie de enseñanzas, por lo menos lo dividimos en tres, porque cuando Jesús sale del templo, en aquella semana donde Él va a ser aprendido y después asesinado, estos son los últimos sermones que de alguna manera empiezan a ser evidente su trato, su última voluntad con la iglesia, con los discípulos, y Él está explicando algunas cosas. Vean por favor Marcos capítulo 14, verso 1. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leer hasta el verso número 11. Y antes de leer, ustedes pueden ver ahí en su Biblia que aparentemente son tres estrofas, ¿no? Hay tres divisiones ahí. Y solamente, ahorita lo voy a volver a mencionar, pero para recordar que Marcos utiliza una forma de expresar las enseñanzas como un sándwich. ¿Se acuerdan que yo ya había usado este término? ¿Sí? Un pan, el centro del sándwich y otro pan. ¿Está bien? Entonces, hago esta ilustración porque los primeros versos que vamos a leer ahorita nos van a ayudar mucho a entender por qué el 10 y 11 tienen que ver con esto. Leemos, dice el versículo número 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Porque, o pero, puede traducir también así, o se traduce así, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis
les podrás hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Hasta ahí nuestra lectura. Cristo, en lo que hemos podido ver, hermanos, a lo largo del Evangelio de Marcos, ha mostrado grandes cosas, realmente cosas muy impresionantes. Nos ha mostrado su divinidad, su poder divino. Él es el Hijo de Dios, supremo, soberano, Rey de la creación. También nos ha mostrado que Él es el Hijo del Hombre, que aunque es Dios, verdadero Dios, también es verdadero hombre. Es aquel hombre prometido para vencer la maldad. Ustedes, aquellos que han leído en Génesis, vemos cómo ese representante, Adán, falló y nosotros fallamos con él. Y después de que se prometió que vendría un Redentor, Cristo es el cumplimiento de ese hombre. Ese hombre que nos quita o nos eleva de esa condición caída. No solamente tiene esa potestad sobre la maldad o de vencerla, es aquel hombre que ha sometido a legiones de ángeles con la palabra de su poder. ¿Recuerdan a ese endemoniado gadareno que se presentó ante el Señor? Y aunque era una legión, aunque era como un grupo de demonios, como si fuera militar, como si fueran soldados, aún ellos no pudieron resistir su poder. A la vez de que es este hombre poderoso que resiste la maldad, que somete demonios, es un hombre que se compadece de la condición humana, siendo perfecto y viendo la condición caída de los que le rodeaban. Él se compadecía de ellos, sanando a toda clase de enfermos y aún levantando de la muerte a los desdichados. Cristo se compadeció, hermanos, de la viuda, del huérfano, de los débiles y de aquellos que fueron llevados por el pecado a una profunda maldad. Así que Cristo fue presentado o ha sido presentado a lo largo de Marcos como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre, aquel que se compadece de nosotros. Pero para introducirnos a esto, hermanos, quiero que piensen un momento. Ustedes notan en el versículo número 10, si lo pueden ver ahí en Marcos 14:10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, quiero que piense por un momento en estos 12 discípulos. Se estima, hermanos, que para los primeros años del siglo I había alrededor, en el mundo de habitantes, había alrededor de 200 millones. 200 millones de habitantes. Y cuando vino el Hijo de Dios, Él tomó para sí a 12 hombres para enseñarles. Estamos hablando del 0.0000006% de la humanidad en aquel entonces. Tomó a 12 hombres. Estos hombres estarían con Él, aprenderían de Él, los comisionaría a la tarea más grande del mundo, predicar su evangelio en su representación. Y esta tarea, hermanos, cambiaría el mundo para siempre. Usted se pregunta por qué estamos haciendo todo esto, por qué estamos mencionando esto, porque esto nos va a dar un ambiente propicio para entender lo que es la alta traición y la profunda devoción. Este círculo, hermanos, del Señor, los 12, es un círculo íntimo, profundo. Es un círculo de bien, de temor de Dios, de conciencia, de entrega, de autonegación. Es como un pedazo de cielo en la tierra, hermanos,
porque está el Señor y están esos hombres escogidos por Él. Una cosa gloriosa. Pero como bien lo han dicho algunos filósofos, incluso algunos hombres están conscientes, no cristianos están conscientes de esto, lo más triste de la traición, porque eso es lo que vamos a ver en primer lugar, es que nunca proviene de tus enemigos. Lo más triste de la traición es que nunca proviene de tus enemigos, sino de tú. Ustedes saben que hemos dicho esto muchas veces, muchas ocasiones, que cuando leemos las Escrituras, por ejemplo ahorita, si usted leyó, es probable que haya pensado, ay, estos hombres son bien perversos, qué malos los principales sacerdotes, qué malo es Judas. Pero recuerden que muchas veces leemos así y en realidad deberíamos de identificarnos con ellos. Y ahorita van a saber por qué digo esto, hermanos. Así que empezamos en primer lugar la alta traición y quiero ver esto de dos puntos diferentes. Es como principio de candado y final de candado. Ahorita lo vamos a ver. Vean versículo número 1, por favor. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto. En primer lugar, de esta alta traición podemos observar como inicio de candado, voy a llamarle así, la determinación de los enemigos de Cristo. Recuerden que ellos ya en muchas ocasiones querían prenderle, le acechaban constantemente. Pero ahora, al menos por lo que se puede ver en Marcos y en algunos de los otros pasajes en los evangelios, ya hay una determinación. ¿Saben qué? Esto se acabó. Dijeron los fariseos, estoy parafraseando o tratando de entender cómo lo dijeron. ¿Saben qué? Ya Jesús debe ser muerto. Ya no lo soportamos, nos evidenció, hizo pública nuestra falsedad e hipocresía, nos denunció públicamente que somos falsos líderes, falsos piadosos. Él debe de ser muerto. Lo determinaron y entendieron que cueste lo que cueste, así tengamos que engañar o corromper a otros, Él debe ser muerto. Vean rápidamente lo que dice Mateo capítulo 26, verso del 3 al 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. ¿Pueden notar, hermanos, la fuerza de esas palabras? Que eran todos los líderes, el Sanedrín prácticamente ya estaba resuelto y decían unánimemente, podríamos decir, tomaron votación y dijeron, hay que matar a Jesús. Y esa determinación, hermanos, no había poder humano que la detuviera. ¿Recuerdan que Pilato quiso detenerlos? ¿Recuerdan que Jesús por un momento podría ser soltado por Pilato? Estos hombres perversos, hermanos, con toda su soberbia herida, determinaron que Jesús debería morir. Es interesante cómo el nivel de maldad descansa sobre quienes eran líderes en Israel. Pero hermanos, cuán solemne advertencia. Recuerden que cuando nosotros predicamos, primero nos predicamos a nosotros mismos. Pero no lo hacemos aparte de ustedes, de hacerlo hacia ustedes. Pero es una advertencia para aquellos que quieren ser líderes en la iglesia de hoy, que no deberían creer estar del lado de Dios rechazando a Cristo. O incluso como cualquier ser humano, no podemos estar de parte de Dios rechazando a Cristo. O las enseñanzas de sus apóstoles. Muchos hombres creen servir a Dios, pero en realidad siguen sirviéndose así.
Noten, hermanos, que la determinación de estos hombres perversos, de estos enemigos de Cristo, era el medio que iban a usar, era el engaño. Ellos querían cumplir su objetivo engañando. Esta palabra se entiende como un señuelo, hermanos, como un cebo, como una trampa. Ahora recuerde, ¿cuántas veces quisieron engañar a Jesús? ¿O cuántas veces quisieron a través de una trampa hacerle caer? Así que esta determinación, aunque la vemos ahí desde el versículo número 1 al 2, y aún con su cuidado voy a llamarlo así, de no quemarse ante el pueblo, de no hacer alboroto, porque el pueblo tenía por profeta a Jesús, ellos dijeron, vamos a apresarlo, está determinado, pero eso podría ser un intento fallido más, aunque la resolución es la más grande, de alguna manera, que se registra ya en los evangelios. Pero ¿qué pasa? Versículo número 10. Está esa determinación. ¿Por qué le llamamos alta traición? Porque aunque ellos deberían de estar de parte de Cristo, por estar de parte de Dios, entre comillas, vean que un amigo, hermanos, se confabula con los enemigos. Un amigo se confabula con los enemigos. Del verso 1 y 2, brincamos al 1 al 10 y 11 y podemos observar a este amigo que se confabula. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes. ¿Sí lo pueden ver, verdad? Uno de los 12, de ese círculo íntimo. Alguien cercano, hermanos, tu amigo, quien lo conocía, que sabía de los caminos del Señor, que tomó todo un curso teológico de 3 años al lado de Cristo, el mejor maestro. Judas podría saber en un sentido cuáles eran las prioridades de Cristo, podía deducir cuál era su agenda. Hasta cierto punto. Está ahí, Judas está ahí en donde la información es de primera mano. Versículo número 11. Dice, ellos se alegraron al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. ¿Por qué se alegran este tipo de personas? Porque ellos pueden disfrutar en un sentido la traición. Es como decir, o piense de esta manera, están los principales sacerdotes, todo el Sanedrín, y viene un amigo y les dicen, ¿quieres a Jesús? Yo te lo puedo dar. Yo creo que ellos dijeron, mira, como anillo al dedo, queremos matarlo, y ya se ofreció uno de ellos a entregarnos. Es esa alegría donde se vislumbra el éxito hacia adelante. Y aunque lo toman con calma, ellos dicen, por fin se cumplirá nuestro deseo. Veremos muerto al hombre que nos ha estado moleste y moleste y moleste. Estos hombres, hermanos, codiciosos de poder, saben que el dinero compra muchas cosas, incluso la lealtad de los que pueden decirse amigos. Hermanos, hay una enseñanza, inclusive no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero sí lo quiero decir de una vez. Hay mucho para nosotros en esta enseñanza, porque muchos de nuestros problemas tienen que ver con el dinero. No es el tema, pero van a ver que tiene mucho que ver. Pensemos o sigamos pensando o meditando en esto. Lucas capítulo 22, verso del 1 al 6. Quiero mostrar que este amigo que confabula con los enemigos en esta alta traición, veamos su condición, porque nos debe de sorprender, hermanos, o debería de sorprendernos lo que pasó. Lucas capítulo 22, verso 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle,
porque temían al pueblo. ¿Sí estamos ahí? Es la misma escena, ¿está bien? Relatada por Lucas. Dice, y entró Satanás en Judas. Y entró Satanás en Judas. Verso 4, y este fue y habló a los principales sacerdotes con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Él ya traía un plan. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Hermanos, yo creo que ustedes saben, la mayoría, pero si alguien no lo sabía, ustedes saben que se dice mucho, y sobre todo en ambientes evangélicos, acerca de las posesiones demoníacas. No sé si ustedes lo han escuchado. Hay gente que dice, no, que los posee un demonio, etcétera, etcétera, y que andan poseídos, y alguien peca y dice, no, es que trae el demonio adentro. Bueno, déjeme decirle que hay cierta razón, pero a la vez no. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿tú crees que cuando, como dice el texto, entró Satanás en Judas, Judas fue un títere de Satanás? Y se movía como una marioneta y podía hacer lo que Satanás dijera sin que él pudiera oponerse. Este amigo de Cristo tenía cargado su corazón con los pensamientos de Satanás. Cuando se dice que Satanás entró en Judas, no significa, hermanos, que Satanás entró en el cuerpo de Judas para hacer de él lo que quisiera. Si fuera así, Judas podría en un sentido tener una excusa. Y muchos de los hombres que pecan hoy en día se excusan diciendo, no, el enemigo, el malvado, me puso tropiezo. Pero el énfasis, hermanos, de esta expresión está en el verbo entrar. Este amigo de Cristo permitió que todo dardo, pensamiento que Satanás le lanzaba a su mente, se asentara sobre sus pensamientos y de esta manera llegara a su corazón. Judas sigue siendo Judas aquí, pero su actuar parece el mismo diablo, sin perder responsabilidad por sus acciones. Y esto, hermanos, ya empieza a leccionarnos, porque no vamos a traicionar a Jesús cuando cometamos el pecadote, ese que es evidente a todos. No, empieza la traición cuando permitimos que en nuestros corazones se asienten los pensamientos de Satanás. Cuando le damos lugar a sus consejos, cuando le damos lugar a sus propuestas, cuando le damos lugar a sus maquinaciones. Desde ahí puede empezar o empieza la traición. No significa que no seas tentado, pero hermanos, es deber de todo creyente rechazar todo aquello que nos quiera hacer rechazar a Cristo. Hermanos, esta alta traición de alguna manera tiene que enseñarnos algo. Y es por eso que titulamos Alta traición y profunda devoción. Y aunque no hemos visto, no vamos a ver todavía el acto mismo donde Judas entrega a Jesús, este preludio, este entendimiento nos debe hacer reflexionar acerca de algo. Y Marcos está, al menos por lo que en mi debilidad y mi corto conocimiento, se me permite ver, y creo que ustedes también lo van a descubrir. Alta traición, ¿qué tiene que ver esto con una profunda devoción? ¿Qué tiene que ver esto con una profunda devoción? Nuevamente, volvemos a al verso número 3, dice ahí, pero, ¿sí? Pero estando él en Betania. Entonces, hay algunas personas que dicen que cuando se dio el consejo de matar a Jesús, Marcos introduce esto como si eso estaba pasando en la casa de Caifás y acá estaba pasando otra cosa, pero no es así, hermanos. Recuerden que los evangelios no son
hechos biográficos estrictamente, sino son biografías teológicas. Marcos está trayendo un evento que pasó aproximadamente hace una semana del momento en lo que está relatando. Pero lo trae, permítame usar la expresión, lo trae aquí en medio, a ponerlo en medio de las dos cosas, del versículo número 1 y 2 y del versículo 10 y 11. Es decir, esta alta traición debemos nosotros, de esta alta traición, hermanos, nosotros debemos beneficiarnos al verla ahí. Marcos, inspirado por el Espíritu del Señor, quiere enseñarnos algo respecto a la profunda devoción y usa para introducirnos a este entendimiento el contexto de la alta traición para que esta dicha devoción pueda ser de provecho a nosotros. Nos vemos obligados, hermanos, a estar pensando del versículo número 3 al versículo número 9, a estar pensando en la alta traición para poder entender mejor lo que sucede ahí. Así que vayan conmigo al versículo número 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Quiero que entendamos, antes de continuar, quiero que entendamos primero que este hombre de Betania llamado Simón el leproso se puede como deducir o inferir que se trata de un hombre que fue objeto de los milagros de Jesús. A lo mejor era Simón el leproso, porque todos sabían que él había tenido quizás una lepra y ahora él había recibido a Jesús. Algunos dicen que era esposo de Marta, hermana de Lázaro, pero eso no es probable o no se puede probar, al menos por las Escrituras. Pero si este hombre era de Betania, seguramente tenía que ver con la familia de Lázaro, o al menos la conocía. Vean lo que dice capítulo número 11 de Juan. Juan 11, verso del 1 al 3. Noten el lenguaje, hermanos, noten el lenguaje, por favor. Dice ahí: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, ¿sí?, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Dice: María, cuya hermana Lázaro estaba enfermo, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Es decir, Juan nos está explicando en su relato de la enfermedad de Lázaro que María era hermana de Lázaro, pero fue la misma que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Algunos podrán decir: hermano, pero es que ahí dice que fueron los pies y en Marcos dice que fue su cabeza, y ahorita vamos a eso. Verso número 1 del capítulo 12, ahí más adelantito en sus Biblias, Juan capítulo 12, verso 1 al 3, 6 días antes de la Pascua. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Se está notando que 2 días antes se dio ya esta determinación, pero Marcos quiere explicar que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí, ¿en dónde? No dice que en casa de Lázaro, sino allí, en Betania, una cena. Marta servía y Lázaro era uno, no era el anfitrión, era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de sus discípulos y los enjugó con los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Sí podemos decir, estoy dando todo este contexto, hermanos, ténganme paciencia.
porque vamos a ver tres aspectos de esta devoción profunda en la vida de María que nos exhorta a nosotros. ¿Está bien? Bien. Entonces, se puede decir que es María, la hermana de Lázaro, la que también nos está relatando Marcos. Suena de alguna manera legítimo o se puede decir, se puede inferir de una manera legítima. Ahora, quiero que observe, hermanos, todo lo que dice Marcos acerca de este perfume. Dice versículo número 3. Dice, vino una mujer con un vaso de alabastro. No dice cuánto era ese vaso o ese depósito, pero Juan nos dice que era una libra de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se la derramó sobre su cabeza. Una libra, hermanos, era aproximadamente como 400 gramos de nardo o de perfume de nardo puro. Esto, hermanos, era un perfume nuevo. Y yo sé que algunos van a decir, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con Jesús y con esta profunda devoción? Este perfume nuevo, hermanos, se usaba comúnmente de una forma medicinal, o también se ungía a reyes o a personas del gobierno o representantes de un reino, de tal manera para hacer una tarea, y eso le daba cierto reconocimiento. Se usaba para ambas cosas. Es probable, y solamente estoy diciendo que es una probabilidad, que la familia de Lázaro fuera una familia rica. Es probable. Pero también es probable que, dado su enfermedad, ellos gastaron prácticamente todo su dinero en Lázaro. Y ustedes saben, hermanos, de lo que hablo cuando digo que algunas, por ejemplo, las mujeres que son muy cuidadosas de su casa, casi siempre a lo largo de su matrimonio, y lo veo o lo vi de alguna manera en mi madre, siempre guardaron ciertas cosas de algún valor. Y aunque obviamente esto depende mucho de algunos, aun cuando esté la situación difícil, no se desprenden de esas cosas, porque representan algo del pasado y porque ellos entienden que es bueno que conserven porque es de alto precio. Así que quiero imaginarme que esta María, es probable, hermanos, es solamente una suposición, pero es probable que María tuviera ese perfume como un recuerdo de que su hermano estuvo enfermo y que murió, y que Jesús lo resucitó. Y de toda esa riqueza familiar es probable que solamente le quedara ese perfume de nardo puro. Se dice que la estimación de los discípulos o de los que estaban alrededor de esa escena estimaron el valor de ese perfume, hermanos, en más de 300 denarios. ¿A cuánto equivaldría 300 denarios? Se dice que un denario era el jornal de un hombre, de un obrero. 300, pues es todo un año de trabajo. ¿Cuánto le pagan a usted, si es obrero, si es trabajador? ¿Cuánto le pagan a usted por un año? Por muy poco que ganemos, hermanos, puede ser entre 50,000 y 78,000 pesos. ¿Usted compraría un perfume de esa cantidad? A lo mucho vamos por una imitación. Y hermanos, ¿qué nos enseña este acto de esta mujer, hermanos? ¿Por qué se rieron por lo de la imitación? O sea, que sí tiene perfumes de imitación. Sí tenemos. Sí hay. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña este acto de esta mujer? Nos enseña una negación y sacrificio. A la vez que Judas, el hecho es, no sé si ustedes lo están notando, hermanos, ¿por qué Marcos relaciona esto con Judas? No lo vamos a ir porque no tenemos el tiempo, pero en Mateo y en Lucas se nos dice que fue, en Juan, perdón, se nos dice que fue Judas el que dijo, este perfume hubiera sido vendido por 300 denarios.
Cuando Judas ve a esta mujer teniendo esa abnegación, esa autonegación y sacrificio de aún aquello que ella estima como valioso, Judas se enoja contra Cristo. Porque él sustraía, hermanos, de la bolsa del dinero. Y él dice, una oportunidad de oro se me fue. La estás desperdiciando, María, ahí en Cristo. Y de alguna manera Marcos está explicando que ese fue el sentir de Judas, por lo cual entregó a Jesús. Porque sus 300 denarios, o lo que fuera a tomar de ese perfume, se le fue. Hermanos, no se trata de los pobres. De hecho, esa bandera, hermanos, es muy antigua. Hoy en día la usan los políticos, el pobre, la justicia social. Y es muy triste que los cristianos también andemos creyendo ese speech, ¿verdad? Esa frasecita. No, es que a nuestros gobernantes les interesan los pobres. No es cierto, hermanos. No es cierto. Pero de la misma manera que Judas, estando en un círculo tan íntimo, deberíamos observar nuestros corazones cómo a veces son inclinados al dinero. Y deberíamos advertirnos que desde nuestros pensamientos y desde nuestro corazón no traicionemos a Cristo, poniendo en primer lugar nuestras prioridades antes que las de Él. Esta mujer, hermanos, que hizo esto, Cristo la defiende. Vean el versículo número 6. ¿Lo tienen ahí? ¿Cuánto llevamos de tiempo? ¿Vamos bien? Bueno, yo espero que vayamos bien. Dice el versículo 6. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Hermanos, me llamó mucho la atención que Cristo dice que lo que ha hecho ella para con Él es una buena obra. ¿Habrá algo que nosotros podamos darle al Señor? Pero dice ahí que ella hizo una buena obra. Ahorita lo va a entender mejor. Vean el versículo 8, 7 y 8 dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis, el día que gustes ayudar a un pobre puedes hacerlo, dice, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Yo les había dicho, hermanos, hace un momento que los perfumes era algo aceitoso, en este caso el perfume que se usaba, y se usaba para ungir a reyes, pero también a muertos, también a enfermos. Y Cristo ve en la obra de esta mujer un recordatorio de quién es Él de doble manera. ¿Lo podemos ver? Dice que Él ha recibido una buena obra, pero dice, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Hermanos, el hecho de que Cristo era rey y que es rey, pero que era rey en ese momento aún, no le impidió el ver con claridad cuál era el propósito de su vida en este lugar. Y de alguna manera, hermanos, cuando nuestra devoción se ve estorbada, es similar a perder de vista lo que Cristo vino a hacer en este mundo. Muchas personas se pueden identificar con el cristianismo, pero tienen una apreciación equivocada de la persona de Cristo. Porque ven en Cristo el salvador de sus finanzas. Ven en Cristo el salvador de su clase social. Ven en Cristo el psicólogo maestro. Ven en Cristo un mero doctor o un maravilloso doctor.
pero no ven a Cristo como el Rey, que aunque fue vendido como un esclavo, su muerte vino a traerme salvación. Y hermanos, a mí me llamaba mucho la atención lo que dijo el pastor David, y también una cosa que también se ha enseñado anteriormente acerca de los cantos, lo que dijo del bautismo, es que todo el tiempo, hermanos, nos estamos predicando el Evangelio. Y es algo que necesitamos para nuestra profunda devoción. Esta mujer, María, vio en Cristo la oportunidad de negarse y sacrificarse a sí misma, no tomando su vida para dársela a Cristo, no impidiendo la muerte de Cristo, sino entregándole todo lo que tenía. La profunda negación, aparte de negarse y sacrificarse a uno mismo, o como lo dice la Biblia, de tomar su cruz cada día, como lo dice el llamado del Evangelio, es que tomemos una apreciación apropiada, tengamos una apreciación apropiada de quién es Cristo. Marcos nos está diciendo, Cristo será traicionado, pero en medio de esa traición todavía hay personas que profundamente le aman, que son capaces de renunciar a toda su comodidad con tal de seguir a Cristo. Su cabeza y sus pies ungidos representan que tienen un Cristo completo. No es un Cristo que yo adoro cuando me va bien. No es un Cristo que yo sirvo cuando creo que voy a obtener un beneficio. No, es un Cristo completo. María ve a Cristo, aunque está a punto de ser llevado a la muerte, ella lo ve como su Rey soberano. Y eso, hermanos, es elemental para una profunda devoción. Por último, dice el versículo número 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y aquí es donde está la exigencia más allá de lo que nosotros pensamos, hermano. No estamos seguros, porque dije que era una probabilidad, al menos se nos permite pensar legítimamente que era María, pero suponiendo que no fuera María, o sea, que no supiéramos que es María o que no pudiéramos decir siquiera que es María. Simplemente es una mujer, alguien que estaba sirviendo a Jesús. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Marcos nos dice en el verso número 9 que el impacto del evangelio en el corazón de un ser humano es tan fuerte que toda su vida predica ese evangelio. Toda su vida predica ese evangelio. Y lo predica por todo el mundo y lo puede predicar por generaciones. Y en el caso de esta mujer, siempre se ha predicado el evangelio, esta mujer, por el impacto que tuvo en su corazón. No es solamente un memorial, no es decir, ay, mira, qué bonita historia. La profunda devoción debe hacernos pensar, hermanos, que todos los aspectos de nuestra vida, todos absolutamente, están predicando el evangelio. Porque presuponemos que el evangelio ha impactado nuestros corazones. No seamos, hermanos, la advertencia aquí está, no seamos, hermanos, como Judas. Estar tan cerca de Cristo, hermanos, y traicionarlo con nuestros pensamientos, afectando nuestros corazones. Seamos como esta mujer que se negó a sí misma, que entendió bien quién era Cristo a pesar de la adversidad que venía sobre él. Y que ella se determinó a predicar el evangelio en todos los aspectos de su vida. Si yo te dijera, hermanos, o para reflexionar, si yo te dijera, ¿has traicionado tú a Cristo?
Y no estoy hablando de un pecado escandaloso y que todo el mundo te descubrió y mira, y te dijeron, mira, ¿y eso qué es, hermano? ¿O es hermana? No. ¿Qué hemos hecho con nuestros pensamientos? ¿Qué hizo Judas con los de él? ¿Debemos preocuparnos por nuestros pensamientos? Sí, hermano, debemos preocuparnos por lo que pensamos. Debemos asegurarnos que nuestros pensamientos siempre estén dirigidos en una profunda devoción a Cristo. Que todo lo que hagamos predique el Evangelio. Y no me refiero, hermanos, por favor, no vayamos a entender mal, que yo quiero decir que tú ahí en la fábrica, cada vez que estés poniendo la pieza en su lugar, le estés diciendo a tu vecino ahí, a tu compañero, hey, arrepiéntete, pecador. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tú debes de hacer las cosas de tal manera que las personas digan, hay algo en esa persona que me está llamando al arrepentimiento. Que se pregunten, no sé qué es. Y que te pregunten, ¿por qué eres así? Entonces tú estás predicando el Evangelio con todo lo que tú eres. Pero si hay personas que tienen mucho tiempo conociéndote y después de 10, 15 años, siendo tú cristiano, ellos digan, ay, ¿a poco eres cristiano? Eso sería terrible, hermanos. Oh, yo no sabía que usted era cristiano. Ni idea tenía. Eso es traición, hermanos. Eso es traición a Cristo. Porque no estamos teniendo esa profunda devoción. Porque le hemos dado lugar a pensamientos. Hemos traicionado a Cristo a veces desde nuestros pensamientos. De hecho, por eso decía hace un momento, nos identificamos con esa mujer, o no sé, si le has dado lo de más alto precio, se lo has dado a Cristo, yo no lo sé. Pero hermanos, a veces deberíamos analizarnos o pensar, reflexionar, mejor dicho, no analizarnos, sino reflexionar acerca de que nosotros hemos hecho mal. De hecho, el autor Mateo y Lucas hacen referencia a que también fueron los discípulos quienes sintieron esa indignación. ¿Por qué se ha hecho este desperdicio? Espero yo haber llamado, hermanos, sus corazones a la palabra para pensar de nosotros mismos, que no creamos que por estar en la iglesia hemos hecho suficiente. O que eso es una profunda devoción. No, debemos asegurarnos, y por eso estamos aquí, de que nuestros pensamientos durante la semana y toda nuestra forma de vivir esté predicando el Evangelio de Cristo. Y que así sea. Reitero, solamente como un repaso, esta alta traición fue vista a través de la determinación de los enemigos de Cristo y de la confabulación de un amigo. Y esto Marcos lo usa para llevarnos o mostrarnos a una mujer con profunda devoción para que nosotros aprendamos a hacer lo mismo aún en medio de tanta maldad. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Queremos que asimismo ella, Señor, con tu Espíritu, penetre bien en nuestros corazones, en nuestros oídos, Padre, para que nuestra vida sea transformada y que día con día podamos dedicar nuestra vida a predicar de toda manera posible, Señor, el Evangelio que ha llegado a nuestras vidas. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y Padre, que esta consideración de tu palabra pueda permanecer por mucho tiempo en nuestra mente y en nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos. Cristo Jesús. Amén. Hemos terminado. Que el Señor bendiga. Tenemos la cena.